quinto punto es la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos en Común, Podem en Marea, relativa a garantizar un acuerdo estatal para la inversión en educación. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Ciudadanos y otra del Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad. Para la defensa de su proposición no de ley tiene la palabra la señora Montero Gil. Gracias, señor presidente. Señorías, les proponemos un acuerdo estatal que garantice la adecuada inversión en educación y les doy algunos datos porque yo creo que esto no sería necesario si no viviésemos en el mundo al revés, en un país cuyo gobierno salva antes a los bancos que a las personas y que esté preocupado por garantizar, la inversión adecuada en los derechos fundamentales que permiten a la gente vivir con dignidad. Algunos datos. Según el propio Ministerio de Educación, en 2011, al inicio de esta legislatura, se invertía en educación el 4,68% del Producto Interior Bruto. Ya estábamos ahí un punto por debajo de la media de la OCDE. Pero es que en 2015 esto ha bajado al 4,19% del Producto Interior Bruto. La media de la OCDE está en 5,6%. El recorte en la inversión en educación de todas las administraciones públicas acumula 36.623 millones de euros desde 2009 y en los años de esta legislatura, en 4 años, 19.668 millones de euros. Estamos equiparados en niveles de inversión a 2007, desde que gobierna el Partido Popular. Esto se debe al Real Decreto Ley 14/2012, el de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que ha provocado graves problemas en la educación como el aumento de las ratios en un 20%, el incremento de las horas de docencia para los profesores, la inestabilidad asociada a la interinidad o el aumento del tiempo de espera en la sustitución del profesorado de baja. Y este decrecimiento en la inversión en educación va acompañado, por ejemplo, en un gasto de 61.495 millones en ayudas directas a los bancos causantes de la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país, Europa y el conjunto del mundo en los últimos años, que es el doble del recorte que se ha producido en educación en todo este periodo. Algunos datos más que dice la OCDE, insisto, no lo decimos el grupo parlamentario que represento. Somos el segundo país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad. El 1% de nuestro país, el 1% de las personas que viven en nuestro país tienen lo mismo, la misma riqueza que el 70%, abrumador. Y esto se concreta no en datos que quedan muy bien en una intervención parlamentaria, sino en cosas como que, mientras el fraude fiscal se calcula en 60.000 millones de euros y según Gesta se concentran las grandes fortunas, 33 de las 35 empresas del IBEX 35 parecen tener filiales en los paraísos fiscales, ahora que se habla tanto de Panamá. Esto lo dice Oxfam Intermón y dice también que 9 de cada 10 euros recaudados por el fisco en España vienen de los bolsillos de la gente. Contra esto no hace nada el Gobierno, contra que las empresas del IBEX 35 tengan filiales en paraísos fiscales, pero mientras tanto hay en nuestro país 25.000 profesores menos para 800.000 alumnos más, datos de los medios de comunicación. Fíjense que desde 2008 y hasta 2010, que acabó el plazo, se guardó en nuestro país en un cajón una orden ministerial que decía que era lógico reclamar 3.600 millones de euros a las empresas eléctricas que en nuestro país se habían quedado con una sobrecompensación injusta. Con 3.500 millones de euros en educación que hubiésemos recabado de las eléctricas que lo han cobrado injustamente, pues tendríamos 3.500 millones de euros más para invertir, por ejemplo, en un derecho fundamental como es la educación. Y mientras esto pasa, les regalamos 3.600 millones de euros a las eléctricas porque parece que vamos sobrados y sobradas de dinero en las arcas públicas, pues resulta que hay 64.000 alumnos estudiando en barracones en el año 2013. No he encontrado datos más actualizados al respecto. O, fíjense otro dato, según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la corrupción cuesta 48.000 millones de euros al año. Solo con la mitad de lo que nos cuesta en un año la corrupción no habría hecho falta hacer ni un solo recorte en educación que, como les decía antes, en esta legislatura asciende a 20.000 millones de euros solamente en educación. No habrían hecho falta recortes si hubiera habido un gobierno en nuestro país que se hubiese preocupado de que los que gobiernan no cojan encima el dinero de todos para llevárselo a paraísos fiscales. Digo, la Constitución reconoce el derecho a la educación
como un derecho fundamental, junto al derecho a la vida, junto al derecho al honor, junto al derecho de asociación o reunión, el de sindicación, el de libertad religiosa o ideológica. Lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Niña y del adolescente. Les puedo asegurar que la corrupción no está reconocida como derecho de los políticos en ninguna convención internacional, pero la educación sí es un derecho de la ciudadanía que precisamente por no tener presupuesto suficiente, entre otros motivos, se está viendo vulnerada en nuestro país. Además de esto, es que estas políticas no solamente son tremendamente injustas y violan los derechos humanos, sino que son ineficaces. En 2012, el año donde más sufrimos los recortes en nuestro país, la OCDE publica un informe, Equidad y Calidad en la Educación, en el que insta a los Estados a invertir en educación como solución a largo plazo de la crisis económica y dice que la falta de inversión atenta contra la equidad, provoca desigualdad y provoca también mayores niveles de fracaso escolar. Creo que no hace falta ser un lince para entender esto, pero por si acaso les digo que lo dice la OCDE y no solamente mi grupo parlamentario. En definitiva, nuestro Gobierno, el Gobierno que ahora está en funciones, ha recortado en derechos y, por ejemplo, decían que era porque había que pagar la deuda, pero es que resulta que con los gobiernos en los últimos años la deuda no ha parado de subir, la deuda pública. En 2008 era de un 40% del Producto Interior Bruto y ahora ronda el 100% del Producto Interior Bruto. Más de 300.000 millones de euros incremento de deuda desde 2011. Y además se han gastado, este Gobierno que ahora está en funciones, el 45% del Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones. Así que nos recortan en derechos, pero es que además no pagan las deudas ni tienen una gestión eficaz de las cuentas públicas. Termino. Nosotros proponemos algo tan sencillo como que hagamos un gran pacto entre todas las fuerzas parlamentarias, un pacto de Estado para cumplir la Constitución, porque no hay derechos, no se pueden garantizar los derechos si no hay partidas presupuestarias blindadas que permitan la garantía de su cumplimiento. Y para hacer efectivo el cumplimiento, en este caso, del derecho a la educación del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, pues hace falta blindar las partidas presupuestarias. Para eso proponemos dos cosas muy sencillas: comprometernos, independientemente del Gobierno que se forme, a alcanzar en 2020 un nivel de financiación equivalente a la media de la OCDE del 5,6% del Producto Interior Bruto y, por supuesto, derogar el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, sencillamente porque el problema en este país no es que no haya dinero, sino que los gobernantes que nos han gobernado pues han preferido dedicar ese dinero a otras cosas, desde luego menos prioritarias que los derechos fundamentales, al menos según lo dice nuestra Constitución, o incluso en ocasiones parece que han cogido el dinero de todos para llevárselo a cuentas en paraísos fiscales, en Suiza, en Andorra o en Panamá. Así que algo muy sencillo: blindemos las partidas presupuestarias que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y, en concreto, blindemos que haya un 5,6% del Producto Interior Bruto destinado a financiar la educación en nuestro país, que es lo que permitirá, entre otras cosas, por supuesto, pero de forma ineludible, garantizar en nuestro país el derecho a la educación. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, para la defensa de sus enmiendas a la proposición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor González Martínez. Procedo a expresar la posición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos respecto a la PNL presentada por Podemos en Común, Podem en Marea, en la cual cabe considerar dos propuestas de naturaleza muy diferente. Así, en la primera parte de ellas se insta a iniciar un diálogo entre las diferentes fuerzas políticas encaminado a establecer un incremento progresivo de los fondos destinados a educación hasta alcanzar en el año 2020 el 5,6% aproximado del PIB, que está en la media de los países de la OCDE. Apoyamos dicha propuesta, como no puede ser de otra manera, que consideramos razonable y necesaria y es además acorde con las medidas que planteamos a través de nuestro Pacto Nacional por la Educación, como uno de los ejes centrales de nuestra acción política, el cual es más ambicioso tanto en objetivos como en planteamientos para alcanzarlos, como haremos constar posteriormente en PNLs que expondremos. Por otra parte, la proposición no de ley presentada por el Grupo Podemos tiene un segundo punto en el cual vemos contradicciones, ya que propone la derogación del Real Decreto 14/2012, así como cualquier otra disposición legal que implique recortes presupuestarios a sectores estratégicos como la educación.
Nosotros, en Ciudadanos, no somos partidarios de la derogación como una medida inicial ante leyes con las cuales podamos no estar de acuerdo en parte, sin haber realizado antes un análisis serio, previo y haber hecho las reflexiones oportunas que permitiesen conservar, en su caso, partes positivas que pudieran tener dichos Real Decreto Ley. Hay por eso que tener bien prevista la situación posterior a la derogación. No podemos derogar una ley sin saber qué va a ocurrir al día después, y más en temas de educación en los que, por desgracia, se ha utilizado como arma política tantas veces, dando tantas veces pasos atrás por parte de todos los estudiantes de este país. Pedimos por eso siempre consenso y seriedad, sobre todo en temas de educación. Por lo tanto, estando de acuerdo con que el citado Real Decreto debe de ser sometido a una profunda revisión, sin lugar a dudas, tiene partes que habría que revisar seriamente, no estamos de acuerdo con la derogación propuesta, por lo que presentamos una enmienda de modificación con el siguiente texto: impulsar las modificaciones normativas que procedan para suprimir todas las medidas excepcionales establecidas mediante el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo, que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera. Por lo puesto anteriormente, de no ser aceptada la enmienda presentada, solicitaremos a la mesa la votación por puntos. Gracias. Gracias, señoría. También para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad la señora Rivera y Garijo. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Efectivamente, hemos presentado una enmienda en nuestra propuesta, como en las otras, que va en la línea siempre de respetar lo que ya se está haciendo en las comunidades autónomas, en aquellas comunidades que tienen competencias. Y entonces esto ya no plantea ningún problema cuando se deroga un decreto, si se respetan las competencias y el marco competencial y lo que se ha hecho hasta ahora, pues entonces ya tenemos el problema resuelto. Hemos presentado en concreto, un punto en el que, cuando se habla de iniciar el diálogo para apoyar el incremento progresivo de la partida consignada a educación en los próximos ejercicios, hemos superado el límite que nos marca la propuesta presentada por Podemos, por el grupo parlamentario, y subimos el tanto por cien del 5,6 que nos proponen al 6, que es lo que el Parlamento catalán ya ha aprobado hace un tiempo. Esto supone aumentar en un tanto porcentual que nos mejoraría en el momento de colocarnos en relación a la media de inversión en los países de la Comunidad Europea, y vincular este compromiso a la aportación a las comunidades autónomas de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Dicho esto, que creemos que no ha de tener dificultad para tirar hacia adelante, hemos de hacer una puntualización que al grupo proponente creo que no les gustará mucho, a pesar de que les votaremos a favor. Justo ahora, antes de esta intervención, estaba en esto que viene a ser ya como una droga del tuit, y veo un tuit de un compañero mío de Barcelona, regidor, que dice que la alcaldesa Colau ha propuesto hoy y ha tirado hacia adelante una modificación de crédito a la baja para precisamente para políticas educativas, y pasa al detalle porque va adjuntado que he hecho la suma, son 154.000 euros, para hacer frente a otra partida también en el ámbito educativo. Para pagar nóminas se recorta entonces en el Parc de Recerca Biomédica 15.000 euros, 15.000 más a la Fundación Universitaria Oberta de Catalunya, 27.000 a la Universitat Pompeu Fabra, 27.000 a la Politécnica de Catalunya y 70.000 a la Universidad de Barcelona. Si se pudieran blindar las partidas, efectivamente esto no sucedería. Entonces, esto me da que pensar que cuando uno está en la oposición ve las cosas de un color. Cuando tienes unos recursos y tienes que estirar, pues entonces tienes que hacer de la capa un sayo, y entonces buscas los recursos de donde puedes. Bienvenidos al club de los que gobiernan y que cuentan los recursos al día a día. Nosotros apoyamos y apoyaremos todo lo que sea mejorar en educación, y de todas formas celebrar la propuesta, que no tiene nada que ver con la gestión de la alcaldesa de Barcelona. Gracias. Gracias, señoría. En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra de nuevo la señora Montero Gil. Pues
aceptamos las enmiendas o la enmienda en dos partes del Grupo Democracia y Llibertat. Les pediré que me pasen ahora el dato de la alcaldesa de Barcelona para comprobar qué ha pasado, pero en todo caso aceptamos las dos, que se suba al 6% y también que se vincule, obviamente, a que el Estado debe comprometerse con ese blindaje de las partidas presupuestarias y con ese incremento. No aceptamos, sin embargo, la enmienda que ha propuesto el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, porque creemos que las tres primeras líneas de la modificación que proponen es efectivamente derogar el Real Decreto Ley, impulsar todas las modificaciones normativas que procedan. En nuestro caso creemos que es derogar, y la última línea de esa frase que dice, esa oración que dice que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, pues bueno, creemos que es una cosa que va de suyo. Todas las administraciones públicas procuran hacer un ahorro y un gasto racional y una gestión eficiente de los recursos de los que disponen, por tanto no hace falta especificarlo, y sin embargo el Real Decreto Ley 14/2012 es absolutamente irracional, absolutamente ineficaz y no ha servido para mejorar en absoluto. Por tanto, creemos que refleja mucho mejor el sentir de lo que queremos hacer, plantear que efectivamente debe derogarse el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes para la racionalización del gasto público. Gracias, señoría. En turno de intervención de los grupos parlamentarios tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto. No hacen uso de su turno. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV tampoco. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Oloriz Serra. Sí, gracias, señor presidente. Hemos vivido y vivimos con una paradoja, y es que muchas comunidades autónomas en el gobierno del Estado han sido gobernados por políticos que creen que hay que recortar el gasto público, no solo por obligación, que también, sino también por devoción. Pero también la paradoja es que el gasto público no se ha recortado en aspectos que han traído enormes bolsas de corrupción. Obras públicas de mucho tipo y especialmente algunas bastante innecesarias. En cambio, se ha sido riguroso recortando educación y sanidad. Se ha caído la guillotina, y la guillotina ha llevado menos recursos, menos profesores, menos salarios, ratios más altas, y afectando muy duramente a la escuela pública. Porque no nos engañamos, hay un gasto privado en la educación. Y este gasto privado en educación significa muchas veces que aquello que no llega a determinadas escuelas no públicas a través de dinero público, lo ponen los padres o madres de clase media o de clase media alta. Porque no nos engañemos, en la escuela concertada hay, en muchos sitios de nuestro país, no la misma realidad que en el barrio de la escuela concertada o que en la ciudad, sino que hay una segregación de hecho, que no de derecho, que permite que el número de padres y madres con capacidad para ayudar a sus hijos y a la escuela sea muy superior que en el caso de la escuela pública. Y así nos va. Mire, explicaré una anécdota. De Finlandia se hablan muchas cosas, pero no se insiste en que todo cargo público de Finlandia esté obligado a llevar a su hijo o hija a la escuela pública. Curiosamente, hablando con un político del Partido Conservador, me decía, esta fue la gran solución al sistema. Y fue el medio para llegar al consenso. Porque, claro, en este caso, no solo el bienestar del político, sino especialmente el que todos los políticos de cualquier tendencia tenemos, que es queremos mucho a nuestros hijos. Y, por tanto, esta querencia de los hijos llevó a que la escuela pública finlandesa no tuviese problemas ni de financiación ni de acuerdo. Yo me presto a legislar en este sentido, si quieren. De cuando quieran, en esta legislatura o la que viene, legislamos en que todos los políticos, de hecho yo los he llevado siempre, y estoy muy orgulloso de mis hijos, sin duda, no es privilegio de nadie,
sin duda, los que hemos llevado nuestros hijos a la escuela pública, estamos muy contentos de lo que saben y además son muy buenas personas. Por tanto, hagamos esta acción revolucionaria a la finlandesa cuando quieran. Y a lo mejor esta paradoja que ha marcado la historia educativa contemporánea la podemos despejar y dentro de unos años, de Ciudadanos a Esquerra Republicana, pasando por el PP, Podemos y el PSOE, nos encontramos a gusto con un modelo público que sea un ejemplo para afuera. Votaremos a favor, pero sobre todo con la idea de que han de cambiar mucho las cosas para que las cosas cambien. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez García. Disculpen. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Meijón. Muchas gracias, presidente. La verdad es que antes, señor presidente, le iba a pedir que se retirara del diario de sesiones una frase que para nosotros podríamos considerar ofensiva, como que el Partido Popular buscaba el consenso con Alonce. Pero como seguramente con su criterio no me lo iba a aceptar, no se lo voy a pedir, no se lo voy a decir. Por tanto, quisiera empezar anunciando nuestro voto favorable a esta iniciativa, ¿no? Y para mayor precisión, nuestro voto favorable al fondo del asunto que intenta promover esta iniciativa. Esto es, parar ya con los recortes en educación e incrementar nuestro porcentaje de PIB dedicado a nuestro sistema educativo hasta situarlo de nuevo en la franja que corresponde a los países de nuestro entorno. Y queremos hacer una interpretación generosa y positiva de este texto, porque cuando estamos hablando de la derogación del Real Decreto a la que la señora Montero hacía alusión, entiendo que usted no pretende derogar, por ejemplo, la disposición adicional segunda, que es la que genera que beneficios repatriados de las empresas pasen a sumar en la base imponible y, por lo tanto, ahora pagan más impuestos. Si lo retiramos, muchas empresas estarían encantadas de lo que usted acaba de decir. Por lo tanto, vamos a interpretar que usted se refiere, en cuanto a la derogación, a aquellos puntos que afectan a la educación o a la sanidad o a cuestiones de tipo social, ¿no? Evidentemente, la petición que se explicita no se corresponde con nuestro compromiso programático, que es lograr un suelo común de financiación de un mínimo de un 5 en 2 legislaturas y un 7 a medio plazo. Y hablar de suelo común no es un asunto baladí, ya que la redacción de esta iniciativa entendemos que podría haber sido más afortunada, pues de su literalidad, y ahora me refiero al aspecto del segundo punto, se podría colegir que no se tiene en cuenta para el acuerdo el compromiso de las comunidades autónomas que hoy soportan gran parte del peso del gasto en educación en base a sus competencias en esta materia. Por lo tanto, entendemos que también hay que considerar que están integradas, ¿no? A fuer de ser rigurosos, y otros grupos así lo han explicitado con sus enmiendas e intervenciones, aludir al compromiso de gasto de las comunidades autónomas en educación para recuperar, repito, ese suelo común deseado, sería una invocación de todo punto necesaria en su propuesta. Nuestro grupo no ha presentado una enmienda a esta iniciativa, ya que entendemos que, reitero, lo sustancial no es la discusión acerca de si el porcentaje debe ser exactamente el 5, el 5,6, el 6, y prueba de ello de que ustedes en su primer punto hablan de iniciar el diálogo y alcanzar acuerdos con las fuerzas parlamentarias, ¿no? Pues bien, de ese diálogo, de ese deseable gran acuerdo, e insistiendo en la necesaria presencia de las comunidades autónomas, llegará esa concreción del compromiso que finalice de una vez con todas con esa gran obra de demolición de nuestro sistema educativo público perpetradas por las políticas del Gobierno del Partido Popular. No olvidemos que, aunque en la iniciativa se cite el dato del Ministerio de una inversión en educación del 4,19% del PIB en el año 2015, en la actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 remitido a la Unión Europea por el Gobierno del presidente Rajoy, España se compromete a rebajar ese porcentaje del PIB al 3,7%. Es decir, establecer sobre los grandes recortes ya establecidos y dando por bueno el dato del Ministerio, que habría mucho que hablar de este tema, un recorte adicional por un valor superior a los 5.000 millones sobre lo que ya está hecho. Volver a la cifra del 3,7% del PIB destinado a nuestro sistema educativo supone una involución de más de 25 años, retrotrayéndonos a finales de los años 80, 89, 90. Dicho esto, redundo nuestro voto favorable a una iniciativa que podríamos traducir, permítame que lo diga en galego, nunca máis ou basta xa de recortes en educación,
y que nos comprometamos con la recuperación de la inversión en nuestro sistema educativo público. Es una lástima, de todas formas, que a nuestro juicio es nuestro sincero sentir, y créame que se lo digo sin acritud, que la falta de apoyo del grupo proponente a un gobierno del cambio impidiera que esto que ustedes someten a consideración hoy fuera ya una realidad ayer, incluido el proceso de derogación de la LOMCE. Máis nada, moitas grazas, señor presidente. Gracias, señoría. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez López. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, la verdad es que el papel lo soporta todo y también las soflamas demagógicas están muy bien, pero creo que estamos en un ámbito en donde al menos tenemos que ser rigurosos en los datos que se aportan, porque si no, al final, cada uno puede decir lo que quiera conveniente, pero quien nos esté escuchando nos vea, la verdad es que se lleva pues sorpresas bastante significativas. Mire, la propuesta que presenta el Grupo Podemos, pues la verdad es que en el fondo todos podríamos estar de acuerdo en que hay que incrementar el gasto público y cuanto más se dedique a educación, mejor. Creo que de esa base partimos todo el mundo. Pero es que las circunstancias también hay que valorarlas. Y nuestro país ha sufrido una crisis muy profunda, entre otras cosas, negada por el Partido Socialista, que provocó sufrimiento extra a la ciudadanía. Y eso, obviamente, no se dice aquí. Una crisis que ha tenido que abordar entre 2012 y 2015 un gobierno responsable y que, obviamente, se vio obligado a tomar medidas de ajuste impopulares que a nadie agrada, pero que había que hacerlas. Y es cierto, para ser rigurosos, que el gasto en educación sufrió un retroceso. También es verdad que en tiempos de vacas gordas, 2009, por ejemplo, el presupuesto alcanzó el 4,95% en relación al PIB. Tampoco había muchas ganas de dedicar todo el dinero a educación, por lo visto. Y en el 2015 el gasto estimado, pendiente de cerrar, estaría en torno al 4,19% del PIB. Es cierto, señorías, que en 2014 se toca a fondo y que a partir de ese momento el gasto en educación ha ido creciendo. 1.534 millones en 2015 y, según todos los datos, en 2016 se va a seguir incrementando. Y en lo que respecta al Gobierno de España, solamente el presupuesto de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades se ha visto incrementado en 2015 en 208 millones de euros. Pero, señorías, este no es el problema. El problema es que la mayor parte del gasto educativo es competencia de las comunidades autónomas y algunas de ellas con competencias plenas desde el año 82, es decir, hace casi 35 años. Y cuando estalló la crisis, algunas de ellas decidieron hacer demagogia y anunciaron que no iban a hacer recortes. Pero eso no ha sido así. Eso no ha sido así y les voy a dar un ejemplo muy significativo. Dice el representante del Grupo Socialista que hay que parar los recortes. Pero miren, el icono socialista en materia educativa, que es Junta de Andalucía, en 2010 se aprueba un presupuesto de 7.337 millones de euros. Y en el 2014, cuando estamos en crisis, la Junta aprueba un gasto de 6.438 millones. Es decir, recortan 900 millones de euros, un 11% del presupuesto. Cuando se decía que el objetivo era el 6% del PIB. Oiga, ¿y ustedes nos van a dar lecciones de recorte o no recorte? Ustedes lo que pasa que se han, de alguna manera, solapado con decisiones responsables de un gobierno para hacer lo que ustedes ya estaban haciendo, por ejemplo, en Andalucía. ¿Ustedes saben que a los profesores en Andalucía no se le ha pagado la extra de Navidad del 12, del 13 y del 14? Eso no lo saben, ¿verdad? ¿Y ustedes no saben que hay 4.500 profesores interinos menos en Andalucía desde el año 2014? ¿Y ustedes no saben que antes y ahora no se cubren las bajas en Andalucía? ¿Y ustedes saben, por ejemplo, que en música, en educación física y en dibujo no se convocan oposiciones desde el año 2010 en Andalucía? Oiga, eso también hay que decirlo, porque es muy bien de hacer demagogia, pero esto también son realidades. Y esto hay que decirlo aquí porque parece que el único que hizo ajuste responsable fue el Gobierno de España y que los demás no hicieron recortes. Pues sí, hicieron recortes y además muchos recortes, señorías, muchos recortes. Otro aspecto importante,
se habla de Finlandia, es verdad que Finlandia tiene 5.400.000 habitantes, números redondos, y España tiene 46 millones. Hombre, vamos a equiparar las cosas porque parece que no es equiparable un aspecto y otro. Y los informes también hay que leerlos. El informe de la OCDE, Panorama de Educación 2015, nos dice que en España tuvo un gasto total por alumno en centros docentes de 27,6 en relación al PIB por habitante. La media de la OCDE es del 27,4 y de la Unión Europea el 27,7. Por tanto, no hay grandes diferencias. Y respecto al importe de los fondos públicos que se destinan en educación, en 2014 era de 44.933 millones, y en 2015 hemos pasado a 46.469 millones. Por tanto, nos estamos recuperando. Y otro indicador también importante de Eurostat es que España ha pasado de 4.818 euros en el 2000 a 6.939 en el 2012, un incremento del 44%. Por consiguiente, también las cifras, en función de quién las lea y quién las interprete, se pueden decir de una manera o de otra. En definitiva, señorías, nosotros estamos de acuerdo en que el gasto hay que incrementarlo. Es verdad que, además, el Ministerio está revirtiendo parte de las medidas del Real Decreto de sostenibilidad del año 2012 y que, conforme van permitiendo económicamente las circunstancias, vamos incrementando el gasto en educación. Pero, desde luego, que quede claro que no es el Gobierno el principal culpable de esto, sino que hay comunidades autónomas muy importantes con más presupuesto que el Gobierno de España en materia educativa que han recortado mucho y más que el Gobierno de España. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Pasamos al punto sexto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre modificación de la Ley 15/2014, con el fin de suprimir la denominada licencia de